En New Project escoge Java Web, Web Application, Next. Aquí le pone un nombre. Example MVC, le voy a dar Next. Aquí uno escoge el servidor que va a ocupar. En este caso a mí me funciona igual con Apache que con Tomcat. Entonces puedo escoger cualquiera. En este caso voy a escoger Apache Tomcat porque es el que más he ocupado. Next. Y no me ha dado problemas hasta el momento, así que por eso lo ocupo. Escogemos el framework Spring. Aquí va a dar un error, pero eso se debe a que tarda un ratito en cargar lo que son las librerías y la dependencia. Entonces aquí estoy esperando. Aquí uno puede cambiar este parámetro para que no se vea como en el mapping HTML, sino que se vea con PHP o HTML. Se puede cambiar. En mi caso lo voy a dejar así, como está. Le doy Finish. Espero que cargue. Esto dependerá de qué tan rápida sea la computadora que uno tiene. Dentro de un proyecto que se va a diseñar usando el framework Spring MVC, lo primero es comenzar a crear lo que serían los paquetes del modelo vista controlador. En este caso la vista va a ser la carpeta web. Aquí tiene la carpeta JSP que sería técnicamente nuestra vista. Aquí están las agregadas los que son las vistas, las pestañas. Vale. En la carpeta source package vamos a crear lo que es el controlador y el modelo, en este caso entidad. Hace referencias a las clases y entidades. El config, donde se van a poner todas las clases donde hay algún tipo de configuración. En este caso, para generar la conexión a la base de datos, basta con simplemente importar el driver manager data source y crear un método. Crear un método del tipo driver data source e instanciarlo y darle todos los datos que pide para poder generar la conexión. En este caso, los datos que pide el driver manager data source para poder generarnos la conexión a nuestra base de datos es número uno, el nombre de la clase de los drivers que se necesitan para el gestor de base de datos que se va a ocupar, en este caso MySQL. Segundo, la URL. La URL de nuestro gestor de base de datos. Y el nombre de la base de datos que vamos a ocupar. Nuestro usuario y contraseña del gestor de base de datos. Bueno, en el paquete de identidad tengo lo que está la clase persona, la cual tiene los getter and setters. El controlador sí es bastante distinto. En este, pues no es una Java class tipo servlet, sino que es una Java class común. No es la típica clase Java que es del tipo servlet que te permite, um, que puede manejar los protocolos de HTTP y recibir datos, los PostGet y otras cosas. En este caso lo que se hace es que se crea una base normal tipo Java Class y se le agrega, y al escribirle esto estamos referenciando que se trata de un controlador. El arroba controller es para referenciar que este es un controlador, como cuando uno escribe arroba y el nombre de alguien. En el controlador primero lo que hago es instanciar métodos y crear variables que se puedan ocupar para el resto de los métodos. En este caso se ocupa el arroba request mapping, que es una notación que se encarga de relacionar un método con una petición HTTP. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando en nuestro servidor se mande a llamar, bueno, cuando en nuestro navegador se mande a llamar esta dirección o ese archivo index.htm, va a ser capturada por, por este método, va a ser capturada y va a correr lo que sería este método. Y este método lo que va a hacer es mandar a llamar los datos de la tabla persona, generar una lista y mandar esos datos pues
¿cómo se llama? Mandar estos datos al index, que es este index.html. Eso es lo que vamos a ver nosotros en el navegador, pero realmente se llama de otra forma, se llama index.jsp. Así es como se llama, pero en nuestro navegador va a aparecer como index.html y no va a aparecer dentro de toda la estructura de esas carpetas, sino que va a aparecer directamente atada a la carpeta Spring MVC. Por eso es tan importante utilizar el controlador, porque no puedes referenciar directamente la ubicación en el directorio, sino que tenés que hacerlo todo desde el controlador. El controlador es el que manda a llamar las páginas y los recursos. Cuando el navegador esté buscando esta URL, pues va a ser capturada por este método y va a mostrarnos lo que es el archivo JSP llamado index. Aquí puedo hacer una demostración de cómo se hace. Aquí, por ejemplo, está el agregar .htm. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues si nos venimos aquí y abrimos el index, dentro del index hay un botón que hace referencia a agregar HTML. Entonces, cuando uno aprieta este botón y el HTTP comienza a buscar dentro del directorio esta, este archivo, pues esta búsqueda es relacionada con el método que tenemos aquí, que agarra la key o la llave agregar.htmp. Todos esos métodos se deben agregar a lo que es el archivo dispatcher server, como las clases que antes se creaban, que se crean en el método normal. Aquí, index controlador. Aquí se agrega y entonces cuando esta sea llamada, cuando se esté llamando, cuando se haga referencia en el HTTP al agregar .htm o a una de estas keys, lo que va a hacer es buscar en el controlador el módulo, o el método el método al cual esté atado esta llave. En este caso, si vamos al controlador, el método sería el agregar.